En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, dice la palabra del Señor: por lo tanto, no dice por lo tanto, sino dice por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hermosa escritura de la palabra del Señor, en la que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe esta escritura a la iglesia en Filipos. Y los hermanos filipenses eran de una cultura obviamente no judía, no hebrea, sino que eran de una cultura que había sido dominada en aquellos tiempos por el imperio de Grecia, y ellos habían sido salvos, habían llegado al evangelio procediendo de otras costumbres, tanto religiosas como políticas, o podríamos decir en toda la relación de la palabra, sus costumbres eran totalmente diferentes a las costumbres del evangelio. Pero gracias a Dios, porque Dios tuvo a bien usar al apóstol Pablo, aquel hombre que tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús, aquel hombre que en un momento con Dios fue cambiado y pudo ser el mensajero, el portador de la palabra de Dios para nosotros los gentiles. Gracias a Dios por eso. Amén. Gloria a Cristo, aleluya. Porque imagínense, los discípulos, aunque habían recibido el poder del Espíritu Santo, todavía seguían discutiendo entre ellos que deberíamos de vivir bajo la ley mosaica, que deberíamos de vivir bajo, una vez más, las cosas culturales en las que ellos habían creído. Y ahora Pablo, hablando a esta iglesia en Filipos, ¿verdad?, tiene que aclararles unas cuantas cosas. Y una de las cosas que les aclara es que Jesús, pudiéndose haber exaltado
pudiéndose haber sentido superior a nosotros, aunque Él es superior a nosotros en todas las cosas, en todas las áreas, mas sin embargo, Él optó por tomar aquella forma de hombre, por tomar aquella forma de ser humano y venir a la tierra y estar dispuesto a Él venir a servir y no ser servido. Él lo manifestó cuando anduvo aquí en la tierra, cuando Él dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Qué hermosa posición, qué hermosa alegoría la que nosotros podemos hacer cuando Él hace esa alegoría paralela y dice y se compara como un servidor de nosotros, cuando Él dice que Él vino a servir y no a ser servido. Qué tremenda enseñanza nos dejó el Señor Jesús, de que nosotros para ser grandes en el reino de los cielos tenemos que servir a los otros. Pero hay personas que en nuestros días sentimos de que ya no tenemos que servir en nada en la iglesia, o tenemos que servir en nada a nuestros hermanos, y se nos olvida que el servir nos hace mayores en el reino de los cielos. Aleluya. El que nosotros sirvamos a otro nos hace mayores en el reino de los cielos. Pero el apóstol Pablo comienza este versículo diciéndonos que si nosotros podemos encontrar consolación en Cristo, que si nosotros podemos encontrar afecto, si nosotros podemos encontrar misericordia en Él, es cuando nosotros comenzamos a sentir la misma cosa. Es difícil o qué complicado es cuando habemos 5 personas y quizás 3 personas piensan diferente de lo que los otros 2 piensan en cuanto a la obra de Dios, en cuanto a las cosas espirituales. Y es por eso, mis amados hermanos, que muchas veces nosotros creamos esas barreras, construimos paredes en las cuales nosotros ponemos un límite o ponemos una separación en lo que Dios puede hacer y lo que Dios no puede hacer, porque nosotros comenzamos a tener ideas diferentes, comenzamos a tener diferentes maneras de pensar, mas sin embargo Cristo Jesús nos demuestra algo, y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que nosotros, teniendo el mismo amor, sintiendo lo mismo, estemos unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén, aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Pero una vez más repito, quizás de los 5 que estamos aquí, quizás 4, quizás 3, quizás 2 pensamos lo mismo, y hay alguien que no piensa lo mismo, o que no siente lo mismo, o que no siente ese mismo amor que debemos de tener. Y el apóstol Pablo, queriendo aclarar esto, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Muchas veces nosotros hacemos las cosas para tener una contienda, para poner una diserción. Como decía yo, muchas veces construimos paredes, o construimos muros, o construimos ciertas cosas que nos alejan de los demás y que nos hacen sentir superiores,
o que nos hacen sentir que nosotros estamos en lo correcto y que los demás están en lo incorrecto. Pero el ser humilde es ceder a que otros, ¿verdad? Puedan tener su manera de expresar y puedan al mismo tiempo reconocer de que quizás están erróneos o que quizás sus maneras de pensar no son las maneras como Dios quiere. Pero no podemos llegar a esa situación, no podemos llegar a ese estado hasta que aprendamos a humillarnos, hasta que en nuestro corazón, hasta que en nuestra vida haya humildad. Aleluya. Porque el orgulloso va a mantener una actitud que solo sus chicharrones truenan, dicen, ¿verdad? Que solo lo que él dice es correcto. Pero el humilde, dice la Biblia, es aquel que tiembla a la palabra del Señor. El humilde es aquel que espera en silencio. El humilde es aquel que deja todo en las manos del que todo lo puede. Aleluya. Bendito Dios. Estimando aleluya. cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Yo espero en el Señor que en esta tarde no haya nadie que se crea superior a otro, sino que siempre tenga esa actitud de que es el más chico del reino. Una de las características que tenía el apóstol Pablo era que él siempre se consideraba, en alguna parte de la Biblia, él dice, se consideró como el último de los discípulos, como el abortivo, como el que no merecía tener ese llamado. En muchas de las cartas, de las 13 cartas que él escribió, si usted nota, solo como en 2 o 3 ocasiones, él dice ser un apóstol de Jesucristo por gracia que el Señor le diera. Entonces nosotros, ¿verdad? ¿De qué nos sirve tener un título o nos sirviera tener un título si no tenemos la humildad y si no tenemos esa característica de servir a los demás? Esa característica que la tuvo el Señor. Y aunque es una mala expresión, o comparación, pero yo digo, si Dios se agrada con ver hacia abajo, porque abajo soy yo, cuanto más nosotros debemos siempre mirar hacia abajo. Bendito mi Dios. Considerándonos menores que los demás, considerándonos inferiores a los demás. Aquí el hermano Melvin es mayor que yo, el hermano Manuel es mayor que yo en el reino de los cielos, el hermano Félix es mayor, el hermano Hortensia es mayor, yo soy el más menor. Pero el que es humilde va a seguir diciendo, no, el hermano José es mayor que yo, el hermano Félix es mayor que yo, y así vamos a ir todos, porque vamos a ir siempre considerándonos, como dice la palabra del Señor, inferiores hacia los demás. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El dicho popular dice, primero mis dientes y después los parientes. y después los parientes. Pero el apóstol Pablo nos manda, ¿verdad?, aquí a través de la palabra del Señor, o nos exhorta y nos dice, ¿verdad?, que nosotros no debemos de mirar cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El apóstol Pablo
en una de las cartas escribe y dice que siempre debemos de ayudar especialmente a los hermanos de la fe. Y que nosotros debemos de ver por el bien de los demás. La iglesia primitiva tuvo gran efecto en eso, porque cuando ellos practicaron esto, vendían todo lo que tenían y lo traían a la iglesia, lo traían a los pies de los apóstoles, para que ellos fueran los administradores de los bienes, ya sea de los granos, ya sea de las propiedades, ya sea del dinero. Ellos miraban que todos tuvieran eso. Una vez más, algunas de estas prácticas bíblicas que se nos enseña, es bien difícil llevarlas a la realidad, porque cada uno de nosotros piensa de una manera diferente, cree de una manera diferente. Y como digo, el dicho popular dice: primero mis dientes y después mis parientes. Y si me sobra, por todos los oyentes. Pero nosotros, los cristianos, debemos de ser como es el capitán en un barco. El capitán en un barco es el último en subirse y es el primero, también es el último en bajarse del barco. Es el último en subirse en el barco y es el último en bajarse. Quiere decir que si ese barco se hunde, el capitán tiene que estar allí hasta que el último de los pasajeros se ha bajado de ese barco o está a salvo. Pero nosotros somos todo lo contrario. Nosotros queremos ser los primeros en todo. Y se nos olvida que debemos de considerar a los demás antes de considerarnos a nosotros. Haya pues, dice el apóstol Pablo, en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús mismo nos dio el ejemplo de que nosotros podemos despojarnos de ese egocentrismo, del famoso yo, y empezar a mirar por el bien de los otros o por el bien del otro hermano que está con nosotros, o de aquellas personas que necesitan el Evangelio de Cristo Jesús. Jesús nos dio el gran ejemplo, y el ejemplo fue de poder despojarse de sí mismo, al punto que no tomó a cosa de que aferrarse, de que Él era Dios, sino que siendo ser humano, dice la Biblia, que Él tomó la forma de ser siervo. Él tomó la forma de ser siervo. Ejemplo es cuando le lava los pies a los discípulos. Ejemplo es cuando Él pasaba las noches enteras orando, cuando pasaba los días ayunando, para que usted y yo tuviéramos victoria en estos días. Aleluya. Teniendo esa condición, dice la Biblia, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no consideró que el mundo de sus tiempos le iba a llamar, lo iba
iba a tener en el concepto de que él era el peor de los criminales, a él se le olvidó, o él no miró o no tomó a propio beneficio suyo, de lo que la gente iba a decir o la gente iba a pensar, sino que él siempre estuvo dispuesto a cumplir la voluntad de su Padre. Aleluya. Aleluya. Cuando usted y yo estemos dispuestos a cumplir la voluntad de Dios, no nos va a interesar la opinión del mundo, sino que nos va a importar lo que Dios piense de nosotros. Aleluya. Él se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto me hace recordar su oración en el huerto de Getsemaní, en el jardín de Getsemaní, cuando en la humanidad él habla y habla con Dios y le dice: Padre, si fuese posible que pases de mí esta copa, pásala. O sea, por un instante en su humanidad, él pensó en no tomar aquella copa, pero al mismo tiempo entendió que no era su voluntad, sino que era la voluntad de Dios, y por eso obedeció en aquella muerte cruenta, ¿verdad? En aquella manera vergonzosa, en aquella manera de morir en una cruz o en un ¿cómo le llaman? En un bueno, no sé cómo, se me olvida cómo le llaman, ¿verdad? Pero muriendo en un madero, sino que él murió de la forma como uno de los criminales más peores de la época. Mas sin embargo, él lo hizo no solo por hacer la voluntad de Dios su Padre, sino porque le amó a usted y a mí. Aleluya. Él nos amó a nosotros. Miren que cuando uno es humilde, o cuando la humildad está en una persona, ya no mira el bien propio, sino que él mira el bien de los demás. Aleluya. Y esta noche nosotros vemos el bien de todos aquellos cuando nos reunimos y alabamos el nombre del Señor, y aunque seamos pocos y aunque tengamos algunas dificultades, nosotros no miramos el bien nuestro, sino el bien de aquellos que pueden ser salvos, porque en este lugar se continúe predicando la palabra bendita de Dios. Amén. Como resultado de que Jesús aún no solo tomó la forma de siervo, sino que pasó por estima baja el no ser igual a Dios, como algo a que aferrarse y algo que decir: yo soy Dios mismo, yo no voy a pasar por esto, yo no tengo que sufrir por José, yo no tengo que sufrir por Melvin, yo no tengo que sufrir por Melvin, ellos que carguen por su propia cuenta, sino que él dijo: yo voy a ir y voy a morir por ellos para que ellos tengan vida y vida eterna. Gloria al Señor. Por lo cual, dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y por eso la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Aleluya. Amén, amén, amén. Solo en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Por eso en el libro de Apocalipsis nosotros leemos que el apóstol Juan el teólogo dijo: y vino un jinete, aleluya, sentado en un caballo blanco con un cetro y con una corona, y en su muslo estaba escrito el nombre vencedor, aleluya, y ese vencedor es Cristo Jesús, amén, el león de la tribu de Judá, aleluya. Por eso dice la Biblia que el nombre de Jesús es tan grande que todo lo que está en la tierra y en los cielos y debajo de la tierra doble su rodilla y digan que Él es el Hijo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pero el camino a la exaltación, yo siempre decía que David nos los había mostrado, pero cuando leo esto,
me doy cuenta de que Jesús nos mostró el camino a la exaltación siendo humilde. Si alguna vez nosotros pensamos en ser grandes, tenemos que ser humildes. Si alguna vez nosotros consideramos el hecho de que podemos ser grandes, tenemos de que aprender a ser humildes. Y la comunidad latina tenemos un mal concepto de esto. Decimos que el no tener dinero es ser humilde, pero con todo el respeto debido, hay gente que somos pobres y somos más orgullosos que aquellos que tienen dinero. Amén. O sea, el no tener dinero o el no tener bienes, mire, hay gente que por orgullo prefiere pasar sed o hambre por no pedir. Porque dicen, uy, qué pena, dicen, me van a ver pidiendo. Pero yo digo, yo prefiero pedir antes de que pasar hambre. Yo tengo hambre ahorita. Amén, gloria al Señor. Así que cuando nosotros aprendamos a ser humildes, nos vamos a dar cuenta que la humildad nos va a llevar a ser grandes en el reino de los cielos. Amén. Otra comparación que nosotros los latinos tenemos malo, tenemos como un mal concepto de la humildad, es decir, bueno, yo como no tengo nada, yo tengo que, o sea, cuando en situaciones, decimos, bueno, yo tengo mi boca y por eso me voy a defender. Pero dice la Biblia que Jesús, estando siendo castigado, estando siendo en oprobio, estando bajo las palabras maldicientes de los soldados, dice la Biblia que se cayó y enmudeció y no abrió su boca. El famoso decir latino es: el que calla otorga. Bueno, entonces ese decir lo cancelamos, porque Jesús no le otorgó nada al enemigo. Jesús cayó para que su nombre sea exaltado y glorificado. Aleluya. Aleluya. Muchas veces nosotros en el silencio estamos nada más diciéndole: Señor, tú eres quien ves todo. Aleluya. Amén. Y quien vas a juzgar todo. Así que en esta tarde nosotros podemos ver que el camino a la exaltación es ser humilde. Y nos miramos como Jesús, agarrando la aptitud de humildad, llegó a tener ese nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Así que, mis amados hermanos, si algún consuelo tenemos, si alguna comunión del Espíritu podemos tener, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, el apóstol Pablo dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Como dije esta tarde, somos 5 los que estamos aquí, ¿verdad? Somos pocos. Pero todos podemos tener una sola cosa en común. Y por ahí decía un eslogan: el pueblo unido jamás será vencido. Jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Amén. La Biblia dice que un lazo
de doble o triple doblez es difícil de romper. Amén. Pero un solo doblez puede ser roto. Pero cuando 3, 4, 5, 10, 20 se entrelazan en un solo sentir, esa cuerda está difícil de que vaya A romperse. a ser rota. Dios nos bendiga y nos ayude para que nosotros podamos tener este mismo pensar que el apóstol Pablo tuvo cuando dijo: haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Haya en nosotros también ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Aleluya. Que la necesidad del hermano Manuel, sea espiritual, material, sea en cualquier índole, todos podamos sentirla. Que la necesidad del hermano Hortensia podamos sentirlo todos de igual manera. No que, ¿verdad? Cada quien hay que se las arregle. Bueno, esa es una actitud de una persona orgullosa, pero cuando todos somos humildes y de un mismo sentir, el apóstol Pablo dijo que el dolor del miembro más pequeño es el mismo dolor de todo el cuerpo. Amén. Amén. Dios nos bendiga en esta tarde y recordémonos que Cristo Jesús fue exaltado porque supo ser humilde. Y si nosotros queremos la exaltación, debemos de ser humildes en Amén. esta tarde. Amén. Te damos gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor, por ese ejemplo que nos dejaste Sí, Señor Jesús. de ser humildes. Amén. Y porque en tu corazón, porque en tu vida, Señor, hubo un sentir, Amén, Señor. juntamente con el Padre, juntamente con el Espíritu Santo, Señor amado. Y quizá fue algo tremendo que molió el corazón del Padre ver al Hijo ser crucificado, ser castigado aquí en la tierra. Mas sin embargo, porque tenían un mismo sentir, porque tenían un mismo pensamiento, y ese pensamiento era que la palabra suya, mi Dios, en esta tarde, aquella palabra que se dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gracias, Señor, porque a través de ese amor tan grande, de ese amor que no fue egoísta, de eso que Jesús no se tuvo nada que aferrarse, sino que tomó la forma de siervo a llegar a esa muerte, y a esa muerte terrible, con la cual, Señor, nos compró la salvación a través de su sangre preciosa. Gracias, mi Dios, porque la iglesia victoriosa seguimos adelante, aleluya. Seguimos anunciando tu palabra, seguimos anunciando que, aleluya, en tu nombre, aleluya, podremos hacer grandes proezas, aleluya. Que en tu nombre los demonios se sujetan, que a tu nombre, Señor, las enfermedades desaparecen, aleluya. Que en tu nombre, Señor, aleluya, venceremos y somos más que vencedores porque tú nos amaste primero. Gracias, mi Dios amado. Gracias por Jesucristo. Gracias por tu Hijo amado, por el Mesías. Gracias, Espíritu Santo, por estar acá con nosotros esta noche. Te damos gracias y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Bueno, mis amados hermanos, un culto